Saludos amigos de la Noticia de Barinas. Hoy tenemos el placer de estar nada más y nada menos que con el diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y también el presidente de Venezuela, reconocido por más de 50 países, presidente encargado. Diputado Juan Guaidó, muchísimas gracias por atendernos en la Noticia de Barinas. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias. Presidente, desde el 23 de enero han pasado muchísimas cosas. Vino su juramentación como presidente encargado, vino el tema de el retiro de funcionarios en la Embajada de Estados Unidos, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, fue arrestado, fue puesto preso, violando tal vez el debido proceso. Ha pasado de todo, a pesar de que mucha gente dice que no pasa nada. Ha pasado muchas cosas, presidente. Ahora, diputado Juan Guaidó, pero lo que se ha llamado el cese del gobierno de Maduro, o lo que los factores de oposición llaman el cese de la usurpación, no se ha dado. ¿Qué mensaje le puede dar a usted a la gente que tal vez ha perdido la esperanza que realmente hay un cambio y que no se ha dado tal vez ese gran objetivo que es el cambio del gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, lo primero que, como tú dices, ha pasado todo en Venezuela, no solamente en el 2019, sino la misma construcción de la mayoría de los partidos políticos, ganar el Parlamento, de la protesta masiva en las calles, no solamente como en el 2017, sino años anteriores que nos trataron o nos robaran el referéndum revocatorio y protestábamos. No han sido grandes logros sociales del país. Hoy el 93% del país quiere cambio, pero todo el país necesita cambio. Incluso los que hoy fueron parte o todavía sostienen al régimen de Maduro. Entonces, ¿qué nos falta para que cese la usurpación? ¿Qué nos falta para terminar de reconstruir o recobrar nuestra democracia? Alinear todos estos factores. Y tú dijiste una palabra clave: esperanza. Y estamos luchando hoy en el terreno de los intangibles. Porque cuando hablamos, distinto que en el 2018, cuando hablamos en el 2018, cuestionábamos si éramos mayoría o no. Hoy nadie duda que somos mayoría y que la estamos ejerciendo, que tenemos respaldo internacional, e incluso en las Fuerzas Armadas, como demostraron los sargentos de Cotiza, los militares de Cúcuta, los militares de La Carlota, el mismo Christopher Figuera. Hay absoluto descontento en el seno de la Fuerza Armada, pero bueno, que todavía queda un grupo que sostiene esto. Donde no podemos perder los venezolanos es en los intangibles, es en la confianza, es en la esperanza, porque ahí es la única forma que gana la dictadura. Aquí hoy ellos quieren sembrar miedo y por eso cierran medios de comunicación, persiguen, atosigan en términos bien coloquiales. Por otro lado, nosotros estamos no solamente generando esperanza, tenemos un sueño de país que se traduce en un plan país, en recuperar no solamente la confianza, que es poderosísima, pero también tenemos fuentes de financiamiento, de que los multilaterales vengan a invertir en Venezuela, de que se acabe el hambre en el país, de lograr una salida real al conflicto venezolano que pasa por una elección presidencial realmente libre. Entonces debemos tener esperanza. Ahora, definitivamente acaba de dar ahorita con uno de los factores claves, que es las Fuerzas Armadas, ¿no? Es fundamental. No solamente para un cambio, lo que usted dice, el cambio de esta transición democrática, sino para la gobernabilidad de un futuro gobierno. De darse un cambio de gobierno en Venezuela, ¿qué espera usted de las Fuerzas Armadas Nacionales? Mira, hay varios elementos aquí fundamentales. Uno, el ejercicio de la soberanía, generar estabilidad y gobernabilidad. Es central. ¿Por qué? Porque hoy en Venezuela hay presencia importante del ELN, de disidentes de la FARC, de guerrilla, garimpeiros que extraen oro de manera ilegal de nuestro país. Entonces, lo primero es el ejercicio de la soberanía. Luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver con orden. Yo esperaría que si nosotros en un futuro traslademos tropas a la frontera, no sea por un capricho de un dictador de defender grupos disidentes de la FARC o narcoterroristas, y por el contrario sea para defender la soberanía y expulsar a estos grupos que están dañando a nuestro país, que están incluso en zonas indígenas de nuestros ancestros, que están robando el oro. Así que las Fuerzas Armadas, en todo caso, va a tener un rol estelar en el ejercicio de la soberanía y generar estabilidad y gobernabilidad en un país que tiene que atender la emergencia humanitaria compleja como prioridad número 1. Usted en estos días tuvo una declaración en un medio en el cual usted dijo que el poder hay que tomarlo, que hay que arrebatárselo, y que hay muchas formas para ello, palabras más, palabras menos, ¿no? ¿Cómo esta declaración que usted da encaja en medio de este proceso de mediación de Noruega, que tal vez está suspendido, pero que todavía está en pausa, pero todavía no ha sido cancelado oficialmente? ¿Cómo entra esa declaración? Y la otra pregunta es, ¿renuncia la oposición a la negociación para buscar las alternativas de no acuerdo? ¿O usted tiene una visión de que
hay que explorar y hay que seguir en la vía de la negociación, pero también hay que seguir en la vía de las alternativas. A ver, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a una dictadura. Aquí no hay un único elemento o un ingrediente mágico para salir de ella. Por el contrario, todas las herramientas que hemos utilizado, presión de calle, lo que hemos llamado construcción de capacidades, movilización interna. Hoy, por ejemplo, la aprobación del órgano de consulta del TIAR en la OEA, también en el mecanismo de mediación del Reino de Noruega, el Grupo Internacional de Contacto, el Grupo de Lima, nuestra presencia en la OEA, la protección de los activos, el girar por el país, el activar todas las estructuras, organizarnos para protestar, para exigir nuestros derechos, forman parte de una gran estrategia que es presionar a la dictadura, que es buscar arrebatar o tomar el poder para poder contener la emergencia humanitaria, para poder tener una elección realmente libre y atender a nuestra gente. Entonces, no hay un único elemento en este proceso. Y mira que hemos probado de todo. Sí. Hemos protestado, hemos votado, hemos no votado, como el caso, porque no era una elección lo que fue el 20 de mayo del 2018, hemos hecho huelgas de hambre, hemos recorrido el mundo, hemos denunciado, hemos hecho propuestas, tenemos un plan, de todo. Ahora, lo que nos ha llevado a este punto es que hemos hecho todo. Solo tenemos que hacer todo en conjunto, con la certeza de que somos mayoría, que la estamos ejerciendo, de que tenemos un plan, de que tenemos una posibilidad de una transición, de que, digamos, el régimen está cada vez más débil y se nota, como nunca antes, en las contradicciones en sus declaraciones, cuando hablan, digamos, coloquialmente para atrás y para adelante, que no nos vamos a parar nunca en la mesa, que sí nos paramos, que dice la Fuerza Armada que se sienten, que lo que no quieren que nosotros nos sentemos son otros. Entonces no excluye, ¿no? Desastre. No excluye, no es excluyente, puede, sino que la es complementaria tanto la negociación como las alternativas. Todos los ejercicios de presión y de soluciones son absolutamente complementarios, entendiendo que enfrentamos a una dictadura. Muy bien. Presidente Guaidó, una pregunta sobre, ¿cuál es su opinión sobre el día de ayer se dio una noticia que Bolton fue despedido por Donald Trump? Bolton definitivamente tiene una posición muy radical sobre el caso de Venezuela. ¿Cree usted que va a haber cambios en la política de los Estados Unidos hacia Venezuela ahora sin Bolton? ¿Tú te acuerdas de el usurpador hablando de Obama repeal the executive order? Venezuela, esto viene no solamente de este periodo, o sea, es una política de los Estados Unidos no acompañar dictaduras, como debe ser una política de todos, no acompañar dictaduras, grupos o usurpadores que financian el terrorismo, en el caso de Maduro de manera directa e indirecta, con lo que hace con ELN y disidencia de la FARC. Entonces, y adicionalmente, bueno, tenemos el reconocimiento de 60 países encabezados por los Estados Unidos. Estoy seguro que tanto el presidente Donald Trump como el presidente Duque, como el presidente Bolsonaro, como el presidente Lenín Moreno, como el presidente Sebastián Piñera, con el que tuve la oportunidad de conversar hoy, como el presidente Macri, están todos muy alineados con una causa común. Así que estoy seguro que la política de los Estados Unidos se mantiene con mucha firmeza. Últimamente, recientemente, el gobierno de Nicolás Maduro lo ha denunciado que usted quiere negociar el Esequibo. ¿Cuál es su posición y qué le dice usted a los venezolanos sobre esta postura del Esequibo? ¿Y cuál es la postura de Juan Guaidó y de la oposición venezolana sobre el Esequibo? Mira, el Esequibo es nuestro, el Esequibo es de Venezuela. Eso es lo primero. Yo creo que con eso, evidentemente, pero voy a agregar muchas cosas, que lo decía ayer, por cierto, el diputado William Dávila, que es presidente de la Comisión para estudiar el caso del Esequibo. Nosotros en el 2013 estuvimos en la isla de Anacoco, en el río Cuyuiní, en territorio Esequibo ejerciendo soberanía, cosa que se negó este régimen por mucho tiempo. Entonces, aquí lo grave es la emergencia humanitaria compleja, aquí lo grave es el reclamo histórico que tenemos y vamos a ejercer sobre el Esequibo, aquí lo grave es la falta de insumos médicos y el régimen de Maduro simplemente busca distraer la atención de lo que es central, que amparan en Venezuela a los grupos disidentes de la FARC, que no le importa al ciudadano, que bloquean la ayuda humanitaria y que no tienen ningún tipo de respaldo. Esta estrategia para tratar de agrupar en torno a su persona con un tema nacionalista o soberano, creo que le queda muy mal, porque de nuevo, yo sí tengo fotos en el Esequibo, y no solamente porque tengo una foto, sino porque estamos ejerciendo soberanía, porque hemos en el Parlamento llevado el tema en todo momento, a diferencia hoy del régimen de Maduro. Pero de nuevo, aquí lo central es que se hace la usurpación, atender la emergencia humanitaria y tener una elección realmente libre, con lo cual Maduro podrá decir lo que quiera, pero no va a distraer la atención de lo central. Lo han acusado
de traición a la patria, de negociar el Esequibo, de una rebelión y un largo etcétera. Juan Guaidó tiene miedo de ir preso. Eso es un riesgo para ti, para mí, para todos en Venezuela que ejercemos el pensamiento crítico. Simplemente el pensamiento crítico que además buscamos construir mayoría, que buscamos transformación para el país, pero no es nuevo. Aquí más de 1000 presos políticos, asesinados por causa política, asesinados por protestar, por exigir como jóvenes venezolanos. Lo que estamos sí es muy conscientes de los riesgos que implica el ejercicio de la política. Hoy, por supuesto, para mí en primera persona y en primera línea, pero no por eso vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer, como por ejemplo hoy convocar al órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. ¿Qué expectativas hay sobre la posible activación del TIAR? Mira, esto es varias cosas. Lo primero es que el régimen intentó separarnos del sistema interamericano. Sistema interamericano. Sí. Nosotros detuvimos ese proceso, nos reconocen en esa instancia los países miembros y parte de esto es reincorporarnos en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. ¿Para qué? Para poder lograr la máxima presión en contra de una dictadura, en contra de la presencia de grupos irregulares en Venezuela, para atender la emergencia humanitaria compleja. El tratado es bastante amplio. Hoy todos queremos que la solución sea inmediata, rápida, hoy, pero tenemos que ser conscientes y responsables de que tenemos que frenar el sufrimiento de nuestra gente y que tenemos que explorar todas las opciones para atender la crisis. Usted ha hablado de crisis en Venezuela, usted ha hecho una gira por Venezuela, recientemente estuvo en Anzoátegui, pero también estuvo en nuestra tierra, en el estado de Barinas. ¿Qué es lo más impactante que ha visto en sus giras? ¿Qué es lo que más le ha llegado al corazón? Y nosotros hemos recorrido el país muchísimas veces, muy joven por razones familiares, pero recientemente por supuesto por temas absolutamente políticos. Hemos recorrido de punta a punta el país y hoy Venezuela ya no se ve pobreza, no porque hoy todos seamos clase media, hoy Venezuela se ve miseria, pobreza extrema, retroceso de 100 años. Uno de los grandes avances de la civilización fue el acueducto, de llevar agua de un punto a otro. Hoy, ¿cuántos meses tienen sin agua sectores en Barinas? En Vargas, meses sin que llegue el agua. Ves a niños careteando agua de la punta del cerro a las entradas de la escalinata. En Oriente estuve de 48 horas y 30 estuve sin luz. El retroceso que ha traído este régimen sin precedentes producto que se robaron todo el dinero de todos los venezolanos. Pero lo más impactante no es eso, lo más impactante es el ánimo, la fuerza de todos los venezolanos que quieren cambio y apuestan a este país. Por supuesto impacta la situación de Venezuela cuando la recorrió una y otra vez, sabes de su esplendor, de su potencial, de sus oportunidades, de lo que ofrece no solamente a Venezuela sino a todos los que vinieron a este país en busca de oportunidades. Eso es doloroso, pero impacta, impresiona la fuerza de la gente. ¿Todavía tenemos ánimo entonces en Venezuela para salir de la crisis? Sin duda, no es que no tenemos ánimo, sino que con ese ánimo vamos a salir de la crisis, gracias a ese ánimo. Venezuela es un país, tal cual como lo acaba de decir usted, lleno de crisis, ¿no? En lo político, en lo económico. ¿Cuál debe ser la prioridad? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar todo esto? Eso hoy es muy obvio por la emergencia humanitaria compleja. Eso es muy obvio. Hoy hay venezolanos que no tienen lo básico para sobrevivir, no para vivir, para sobrevivir. Alimentos, medicinas. Pero por supuesto el sistema educativo está destruido, hay que reactivar el aparato productivo nacional, hay que buscar inversión privada para invertir en generar empleo, detener la hiperinflación, los ajustes necesarios que tenemos que hacer en la economía, que son los que, por cierto, menos nos preocupan de todo esto. ¿Por qué? Porque con voluntad política este país tiene un potencial ilimitado para generar empleo, para detener el desastre económico, para atender la emergencia humanitaria compleja, que ya hemos recibido muchas donaciones pero no pueden ingresar por culpa del régimen. Ahora, lo que más nos preocupa es lo que no se ve, que son estos grupos irregulares y la entrega de soberanía por parte del régimen, cosa que tenemos que atender en lo inmediato. ¿Cuál sería? Hay unas declaraciones de muchos grupos políticos donde le dan el apoyo a usted para que usted sea reelecto como presidente de la Asamblea Nacional. De ser así, que usted sea reelecto como presidente de la Asamblea Nacional, ¿cree que hay algún punto de la agenda parlamentaria que habría que cambiar? ¿O van entonces a permanecer los mismos puntos de agenda? Bueno, con respecto a eso, lo primero es que nadie está pensando en el 5 de enero del 2020. O sea, todos estamos pensando en el hoy y en el ahora.
Y por ese mismo desprendimiento de los partidos, nadie está pensando en un cargo, está pensando en una causa, que es Venezuela, que es el cese de usurpación, que es la transición, que son las elecciones realmente libres. Aquí tenemos que afinar, digamos, la táctica, ver cómo podemos presionar más, ver cómo podemos movilizar más, ver cómo podemos sumar más países a la presión, ver cómo podemos generar los puentes necesarios para generar la transición a la democracia. En definitiva, este gesto de madurez política que hacen los partidos venezolanos hoy dice que hemos trascendido de una unidad electoral a una unidad de causa, que ya nadie se pelea por un cargo, sino por un país que necesita cambio. Entonces lo más importante es que, y si había algún elemento de duda de que no había unidad en este país, creo que esto es una muestra noble. Más allá de lo que diga tu Terzuela, hay una realidad en Venezuela, que es así, mira, ¿no? Sin duda alguna hay una expresión en muchos, digamos, espacios de discusión. Twitter es un espacio de discusión, pero creo que lo que queda evidente, lo que queda muy claro, es ese desprendimiento y esa evolución de la causa política del país. Presidente Guaidó, ya para terminar, usted lo acaba de decir, el interior del país está muy golpeado, sin luz, sin agua, etcétera. El campo está abandonado. ¿Qué mensaje le da usted a los venezolanos? ¿Qué mensaje le da usted a la gente de Barinas? Que a veces sentimos que, bueno, que Caracas es una realidad, que lo que está pasando por allá es una realidad, pero que la realidad del interior es otra. ¿Qué mensaje nos da a nosotros los barineses? Que la mayoría de ustedes han conocido otro país, que este no es el país que teníamos ni tampoco el que vamos a tener. Eso es importante decirlo, que la rapidez con la cual podamos cambiar las cosas va a depender de cuánto podamos aportar. Que en este momento sé que han sacrificado muchísimo, no solamente personalmente, sino familiarmente, profesionalmente, económicamente, pero este país vale el sacrificio, que vamos a tener un país grande por el cual vale la pena luchar, que los errores del pasado nos trajeron al hoy y a la hora, por eso no vamos a tener el país que tuvimos. Podemos construir uno mucho mejor, porque ese país que tuvimos nos trajo al hoy y a la hora. Hay que corregir los errores, avanzar y que sigamos luchando, porque hoy tenemos todas las herramientas, tenemos todos los mecanismos para poder superar la tragedia. Vale la pena y no se lo podemos entregar a 5 ladrones que quieren secuestrar a toda una nación. Sigamos adelante, Barinas, y nos vemos muy pronto por allá. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias por su atención.